Buenas noches, Dios me los bendiga. Un tiempo más para poder estudiar de la palabra de Dios y queremos compartir este tiempo de bendición con todos ustedes. Un saludo muy especial a mis alumnas y alumnos que estamos llevando día a día, ¿no? Semana a semana, mejor dicho, estas clases. Y queremos ahora tocar un tema que es de mucha importancia, ¿no? Profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, de la temática, ¿no? De la temporada que nosotros hemos iniciado, ¿no? Estudiando la palabra. Ahora en esta serie de 5 temas, hoy entramos al tercer tema de escatología bíblica, ¿no? Aplicábamos al comienzo, ¿no? De que la escatología estudia, ¿no? Los acontecimientos en los tiempos finales. Y es muy importante que nosotros como estudiantes de la palabra del Señor podamos profundizar, ¿no? En el conocimiento de la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo, en esta noche, en relación al tema. El tema lleva como título La Gran Tribulación. Empezamos nuestra primera clase estudiando acerca de las señales del tiempo del fin. En la segunda clase pudimos ver el escenario, ¿no? Que se avecina, ¿no? En relación a el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y hoy día vamos a estudiar la gran tribulación. Vamos a tocar algunos, o vamos a leer, mejor dicho, algunos pasajes bíblicos que nos puedan dar una idea, ¿no? De lo que realmente va a significar para la humanidad. Y quiero ser enfático en esto, para la humanidad. Y para un sector de creyentes que lamentablemente se quedaron en el arrebatamiento. Mateo 24, va a ser el primer versículo, capítulo y versículo que vamos a leer, Mateo 24, 21. La palabra de Dios dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiero leer una vez más. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y 2 versículos más quisiéramos leer. Uno es Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y el otro texto bíblico es Daniel, capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por este tiempo. Bendice nuestras vidas. Queremos aprender de ti más de lo que ya conocemos, Señor. Instrúyenos, Señor amado, a través del conocimiento que usted, mi Dios, sabe dar. Bendice a los que estamos estudiando la palabra, Señor, a los que están recibiendo esta palabra. Oro por ellas y por ellos, Señor amado. Y ruego de todo mi corazón que muchos más, Señor amado, se incrementen en ese anhelo, en ese deseo de estudiar la palabra del Señor. Tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a introducirnos estableciendo dentro del conocimiento en relación al tema, estableciendo algunos puntos importantes, ¿no? Pero para esto yo quiero retroceder un poquito al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La gran tribulación dura un espacio de 7 años. Usted hay que tener claro esto, son 7 años, ¿no? Se dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Para esto quiero ser enfático en algo. La iglesia ya no estará para este periodo de la gran tribulación. La iglesia ya estará, ¿no? Ya habrá sido arrebatada. Será un tiempo de paz ficticia los primeros 3 años y medio, ¿no? Durante esos primeros 3 años y medio, el anticristo se presentará pues como un líder mundial que aboga por la paz mundial de las naciones. Y como dice el texto, ¿no? Confirmará el pacto con muchos, logrará la paz, ¿no? Logrará la paz. Entonces, será un tiempo de paz ficticio los primeros 3 años y medio. Dura 7 años, 3 años y medio, la mitad, son 3 años y medio. Y los otros 3 años y medio, ¿no? Será un tiempo de persecución, muerte y juicios de Dios. Eso sucederá en los últimos 3 años y medio. En este tiempo, estos 3 años y medio que habrá persecución, habrá creyentes que se quedaron en el rapto de la iglesia. Hay una pregunta que yo quisiera responder, que quizás ya está brotando en tu mente y en tu corazón. Pero ¿quiénes son esos creyentes? ¿Y por qué se quedaron? Bueno, la idea de Dios es que nadie se quede. El anhelo de Dios es que nadie se quede. El deseo de Dios es que todos podamos participar del arrebatamiento de la iglesia. Pero lamentablemente eso no va a ser así. No va a suceder por una simple y sencilla razón, ¿no? Aquellos que se van a quedar con el conocimiento. Claro que estaban en las iglesias, escuchaban la palabra, quizás estudiaban la palabra, tenían, o algunos van a adquirir el conocimiento en ese tiempo igualmente, pero se quedaron. Ahora vamos a ver un pasaje en la Biblia para que tener una idea, ¿no? De quiénes se quedan y por qué se quedan, en qué condición estaban los que se quedaron, por qué no se fueron, por una simple y sencilla razón que la Biblia lo va a explicar. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice así el pasaje. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Acá encontramos una respuesta a la realidad de los que se quedan. ¿Quién es un frío? Bueno, es una persona que no conoce a Dios, es una persona que está perdida, que está perdido. Y en esperanza, ¿no? En esperanza de que sea salvo, en esperanza de que se convierta, en esperanza de que pueda nacer de nuevo por cuanto no tiene ningún tipo de conocimiento acerca del plan de salvación para con su vida. Por eso es frío, no conoce a Dios, está en tiniebla, está en oscuridad. Lo miramos y Dios igualmente lo miras con esperanza. Y dice, ese hombre, esa mujer, ¿no? Que no me conoce, puede conocerme. Por eso dice, ojalá fueses frío para poder tener un entendimiento. O caliente, esa es la idea. Caliente es aquella persona, aquel creyente nacido de nuevo, con dirección correcta del Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 14, ¿no? Que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Con un compromiso genuino y verdadero para con Dios. Un hombre, una mujer temerosa, un hombre, una mujer consagrada para Dios, un hombre, una mujer que trabaja para el reino, caliente. Pero el tibio es el hombre
que vive un cristianismo light, sin compromiso, está en la iglesia, va a la iglesia, contribuye, ofrenda, contribuye, no, ahí está ahí, pero no tiene un compromiso. No es una persona tampoco que vive en el temor de Dios. Tampoco es una persona que vive dentro de la perfecta voluntad del Señor. Porque hoy día está espiritualmente hablando, no, bien, pero después no. Pero está en la iglesia y tiene esa costumbre y va a la iglesia. Es un tibio, dice la Biblia. El Señor lo va a vomitar, lo va a expectorar, lo va a quitar. Esos son los tipos de personas que se van a quedar para la gran tribulación. Y lógico, es de suponer que en la gran tribulación también habrá personas que al escuchar a estas personas van a creer en Dios y van a hacer todo lo posible, ¿no?, para evitar, ¿no?, que puedan ser marcados con la marca de la bestia. Ahora, vamos a ubicarnos en los primeros 3 años y medio, ¿no? Los primeros 3 años y medio, estos primeros 3 años y medio serán conocidos como un periodo de paz y seguridad, ¿no? Es un periodo donde el anticristo se muestra como un líder mundial que aboga por la paz, la unidad, que se relaciona, ¿no?, con los grandes personajes de la élite política mundial y religiosa igualmente, y logra consensos y logra unirlos y para poder conformar lo que al final será pues su proyecto, ¿no?, un solo gobierno, donde el anticristo gobernará. Pero en estos 3 años iniciales, 3 años y medio iniciales, él no se va a mostrar como ese ser, no preponderante, tirano y dictador. No, acá es un ser de paz. Eso va a suceder en los primeros 3 años y medio. En estos 3 años y medio iniciales hay un evento muy importante que es digno de resaltar, que tiene que ver con la presencia de 2 personajes. Bueno, aunque a quienes la Biblia no los identifica con mucha seguridad, no podríamos decir estos 2 personajes tal y tal persona. Bueno, algunos creen que van a ser Moisés y Elías, pero no podemos afirmar ni confirmar si van a ser ellos, no. Solamente la Biblia los menciona como los 2 testigos. Ahora, estas personas, estos profetas, van a llegar a Jerusalén, ¿no?, para poder desarrollar un plan que tiene que ver con el pueblo de Israel. Porque ellos van a llegar a Jerusalén a predicar a los judíos. Pero en medio de estos primeros 3 años y medio, pues los judíos van a estar más enfocados en este líder, en este personaje, ¿no?, de paz, que va a tratar de unificar, incluso va a lograr la paz entre judíos y árabes, ¿no?, para poder lograr el siguiente paso, que es la construcción del templo de Jerusalén. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, cómo se labra este escenario donde estos personajes, los 2 testigos, llegan. Esto va a suceder, esto va a acontecer en los primeros 3 años y medio. El mundo va a ser espectador de esta realidad. Ellos el mundo a través de la televisión, el internet, o sea, se va a saber de ellos. Apocalipsis capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 14. Los 2 testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. 1260 días. Son 3 años y medio. ¿No? 3 años y medio. Son los 3 años y medio iniciales. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo,
a fin de que no llueva en los días de su profecía, y así será. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y así será, como señales, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz, una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Los 2 testigos, como decía hace un inicio, vienen con un propósito, ¿no? Tomar en cuenta al pueblo de Israel. Y de acuerdo a las profecías y a la labor de estos trabajos, el pueblo de Israel será restaurado espiritualmente y creerán en el Señor Jesucristo como su Mesías. Pero en estos comienzos eso no sucede. Ellos se enfocan, se enfrascan de poder hablar, y los judíos están más enfocados en este líder mundial que después se va a convertir en la bestia, ¿no? Y va a empezar a desarrollar toda su maquinaria de muerte, destrucción. Pero junto con eso también van a ser desatados sobre la tierra los juicios que vienen de parte de Dios. Ahora, a este primer periodo de 3 años y medio se le conoce como la tribulación. La gran tribulación, que en realidad la gran tribulación son 7 años, pero vamos a ubicarnos así: la tribulación y la gran tribulación. Los últimos 3 años y medio, la señal más importante será la abominación desoladora, ¿no? Donde este personaje, ¿no?, llamado el anticristo, la bestia, va a desconocer todos los acuerdos que firmó de paz. Va a romper los acuerdos que firmó de paz con los árabes, con los judíos, y él va a buscar unificar a la humanidad en un solo gobierno. Y él será el tirano, el dictador. Como muchas veces vemos, ¿no?, la actitud de los tiranos o de los dictadores que atropellan, que enjuician, matan y no respetan nada. El anticristo será un personaje así. Vamos a leer Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, versículo 15. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Vuelvo a repetir: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entiende. El profeta Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 27, nos deja este legado de conocimiento que es importante para nosotros. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, o sea, al finalizar los primeros 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, de toda su maldad, vendrá el desolador, que así se le conocerá a este personaje a quien nosotros identificamos como el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. También vamos a leer, bendito sea el Señor, el capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Dice:
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Era tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, sea Israel, y todos los que se hayan escrito en el libro de la vida, o sea, los que se van a ser salvados. En el versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1200 años, o sea, 3 años y medio. Este tiempo será un tiempo de terror. Creo que es la palabra más clara y más exacta para decir, de terror para muchos, que de pronto ven en este personaje pues al anticristo, lo descubren, es el anticristo. Y el anticristo destatará toda su maquinaria de persecución y muerte, ¿no?, en relación a aquellas personas que no se dejen colocar la marca de la bestia, ¿no?, que es el 666. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, ya profundizando un poco más en el conocimiento de la palabra, vamos a ver lo que el apóstol Juan nos deja a nosotros como un legado. Primera de Juan 2, 18. Y el legado es conocimiento. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, ¿no? Que el anticristo viene. Bueno, anticristos a través de la historia hemos visto muchos, ¿no? Personas que de pronto se erigen, ¿no?, como el Cristo encarnado y cosas por el estilo, ¿no? Hasta hay una mujer hoy en día que se hace llamar Jesucristo encarnada, ¿no? Este inicuo o hombre de pecado se hará pasar como Dios, porque esa es su consigna, para poder cautivar la atención de la humanidad. Este hombre, este inicuo, este personaje siniestro se hará pasar como Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el libro de Daniel capítulo 11, versículo 36, Daniel capítulo 11, versículo 36, la escritura dice así. Daniel 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo cierto de que este personaje siniestro, ¿no?, se hará pasar como Dios, y muchas personas, por no decir millones de personas, lo van a seguir, lamentablemente, y millones de personas van a permitir ser marcados con la marca. Ahora, otro aspecto importante de este tiempo, de estos últimos 3 años y medio, son los juicios que Dios va a desatar sobre la humanidad, sobre la tierra. Son juicios de destrucción y muerte sobre la humanidad, sobre la tierra. Yo quisiera mencionar algunos, por ejemplo, los sellos, el juicio de los sellos. Quisiera hablar algunos textos, ¿no? Si nosotros quisiéramos estudiar a profundidad, tendríamos que leer, por ejemplo, del capítulo 6 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, y leer, por ejemplo, del versículo 1 al verso 17. Pero yo quiero hacer lo siguiente, vamos a leer los versículos 16 y 17 para poder tener una idea de lo que va a significar este momento de juicio que va a caer sobre la tierra. Versículos 16 y 17 dice así: y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse sobre este lugar? Bendito sea el Señor. Lo cierto de que esto va a ser un tiempo de juicio, un tiempo donde verdaderamente la humanidad va a sufrir, ¿no?,
Por eso dice Mateo 24, que es la base que hemos empezado nosotros. Mateo 24, hablando de la gran tribulación, dice versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, los juicios que van a caer, que van a ser desatados sobre la tierra, van a ser juicios terribles. En el capítulo 8, al final de estos juicios, del versículo 1 al 5, vamos a leer el séptimo sello, son 7 sellos, el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, ¿no? Yo creo que esto amerita en otra oportunidad empezar a estudiar esto de manera más profunda, más exegética, ¿no? Para poder entender realmente. Yo quiero en resumen decir, son tiempos de juicio. En estos últimos 3 años y medio son tiempos de juicio sobre la humanidad. Alabado sea el Señor. Pero Dios está guardando ese remanente, ¿no? que se arrepintió en ese momento. Ese remanente que no permitió la marca de la bestia, el 666, ¿no? Está guardando. Pero la humanidad está sufriendo atrozmente. Yo me hago una pregunta. ¿Y quién quiere esperar este tiempo? ¿Será este tiempo para los cristianos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, con un compromiso verdadero, genuino? No. Pero algunos que no, se van a quedar. Y la idea, a través del conocimiento de la palabra de Dios, que eso no te pase, que eso no suceda contigo. Un segundo juicio que Dios va a desatar sobre la tierra es el juicio de las trompetas, ¿no? En el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, ¿no? Lógico que de aquí va a empezar pues otra temporada, otro ciclo de juicios sobre la tierra que van a ser terribles. Vamos a ver el verso 7. El primer ángel, para ver la dimensión del juicio, para entender, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Esto va a ser un momento bien difícil para la humanidad que no quiso arrepentirse, para la humanidad que le dio la espalda a Dios. Siguiendo con la lectura, el tercer ángel, dice el verso 10 del capítulo 8 de Apocalipsis, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de las estrellas es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, amargura. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo.
Y abrió del pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matase, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Son momentos muy, muy terribles. Muy terribles. Por eso, la imperante necesidad de nosotros tomar conciencia de la realidad que vivimos en el tiempo presente, ¿no? Donde la salvación está a merced de todas aquellas personas que puedan acceder a ella, ¿no? Y no solamente decir, bueno, me arrepiento, que Jesús venga a mi corazón, sino empezar a vivir el verdadero evangelio, empezar a vivir un evangelio, una vida cristiana de compromiso, de pureza, de santidad, de consagración para con el Señor, teniendo un corazón dispuesto para Dios, para poder no solamente batallar en el día a día, sino también para poder proclamar el evangelio, de tal forma que podamos ver muchedumbres, multitudes de personas viniendo al conocimiento del Señor. Las copas, Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, como decía hace un instante, yo creo que es necesario profundizar en esto. En otra temporada estaremos tocando esto punto por punto, tema por tema, ¿no? Para poder entender a profundidad lo que va a significar estos juicios. Las copas, Apocalipsis capítulo 16. Quiero leer solamente el verso 8. Apocalipsis 16, 8. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es impresionante la necedad, la maldad que será evidente en este tiempo sobre muchas personas que ya tienen la marca de la bestia, sobre muchas personas que abiertamente reniegan de Dios, maldicen a Dios, blasfeman de Dios en este tiempo. Lamentablemente el destino de ellos será un destino de tormento eterno. Pero mira, eso no ha pasado todavía. Estamos hablando de eventos que van a ocurrir en los tiempos finales, en la gran tribulación. Pero ahora nosotros podemos estar seguros en el Señor, acerca del destino. Y hablando de destino, hay 2 destinos. Uno es con Dios y el otro es sin Dios. Muchos que abrazaron la fe, ¿no? Hablando de manera futurista en este sentido, llega el Señor en el arrebatamiento y el Señor nos lleva. Y para este tiempo no estamos. Muchos que no tenían el compromiso verdadero, que no tenían el temor correcto en sus corazones, vivían un cristianismo light, sin compromiso, sin consagración, sin santidad, se van a quedar. Pero muchos se van a quedar con el conocimiento. Esto va a pasar. Y la Biblia dice, ¿no? Y van ahí y van a confrontar, mira, esto sucede, está sucediendo, es el juicio, el anticristo, ya se erige, ya ahora es la autoridad, empieza la persecución, ¿no? Empieza la persecución de los cristianos. Quisiera leer también el versículo 21. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Plaga del granizo. Y usted se imagina lo que significa esto. Porque su plaga fue sobremanera grande. Vamos por partes, meditando un poco, haciendo una exégesis de este versículo. Y cayó del cielo sobre los hombres. Dice, sobre los hombres. O sea, es una lluvia de granizo. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Dice, como del peso de un talento. ¿Cuánto pesa un talento? Aproximadamente entre 30 y 40 kilos. El peso de un talento. Usted se imagina la magnitud de ese juicio, que de pronto es desatado con violencia, con furia, con ira,
por el Señor, por Dios, sobre esa humanidad perversa, sobre esa humanidad que le dio la espalda, sobre esa humanidad que blasfemó. Pero todavía estamos a tiempo de proclamar el Evangelio. Para eso, como estudiantes de la palabra del Señor, nos preparamos para poder llegar con la palabra de Dios a otros que no la conocen y poder presentar al Señor Jesucristo como el Salvador, como el libertador. Alabado sea el Señor. Y esto es importante. Otra característica de estos tiempos será la persecución que muchos sufrirán. Y cuando hablo de persecución, me refiero a aquellos que no van a aceptar la marca de la bestia. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del versículo 16 al versículo 18. Dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. O sea, ¿qué va a ocurrir? Va a haber persecución. ¿Quiénes van a ser perseguidos? Precisamente los que tienen el conocimiento correcto de la palabra del Señor, que se quedaron, van a ser perseguidos con mucha crueldad. En algunos casos van a ser decapitados, van a ser muertos, pero ellos no van a permitir que la bestia y el falso profeta impongan su marca. Y van a morir. En muchos de los casos van a morir. En este tiempo, en este momento, van a ser decapitados. Ahora, como podemos ver nosotros a través del estudio, la gran tribulación es un periodo de paz ficticia los primeros 3 años y medio. Y engaño, ¿no? Los primeros 3 años y medio. Pero de juicio, muerte y destrucción en los últimos 3 años y medio. Esto va a preparar ya para el tiempo final lo que será el milenio, que es la clase siguiente que nosotros vamos a compartir. Pero vamos a ver como un preámbulo, ¿no?, de lo que va a significar esto. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que acontece al final de los tiempos, de estos 3 años y medio, ¿no?, que llegan a su fin? Mateo capítulo 20. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 10. Pero vamos a leer también Apocalipsis. Es Mateo dije, no, es Apocalipsis capítulo 19 del versículo 20 hasta el capítulo 20, 10. Y vi la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte de la primera resurrección, o sea, del arrebatamiento de la iglesia. La segunda muerte no tiene potestad. La segunda muerte es la separación definitiva del ser humano de Dios. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quizás lo preocupante, lo trágico, es que hay una humanidad que se dirige a ese destino final, sin Dios. En su incredulidad, en su rechazo a Dios, se dirige a ese lugar. Por eso, la gran responsabilidad que nosotros como estudiantes de la palabra de Dios tenemos de prepararnos concienzudamente, tomar conciencia de la palabra y decir realmente, estos son hechos futuros, van a suceder, pero es muy cómodo decir, pero yo no voy a estar en esa tribulación, esa gran tribulación, yo no voy a estar. Eso es muy cómodo. Como estudiante de la Biblia, tú tienes que encarnar en tu corazón ese amor grande por los perdidos. ¿Para qué? Para que de tu corazón salga ese anhelo, ese deseo, ese ahínco, ese denuedo para predicar la palabra de Dios de tal forma que aquellos que no conocen a Dios puedan conocerlo y puedan vivir con esperanza. El estudio tiene ese objetivo. No es solamente conocimiento. Dios nos prepara para un ministerio, para un servicio, para el Señor. Bueno, estamos llegando prácticamente a la parte final de esta clase. Yo lo único que quiero decirles es que Dios nos siga ayudando. Yo creo que vamos a seguir aprendiendo. Nunca vamos a dejar de aprender. Un consejo final, seamos enseñables. Una persona enseñable siempre está tratando de aprender de parte de Dios. Un creyente enseñable siempre está haciendo preguntas, ¿no? Siempre hay interrogantes, no preguntas sin responder, pero nunca se queda con una pregunta sin responder. Así que para eso estamos nosotros, para poder contribuir con un granito de arena, ¿no?, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y quizás para los amigos que nos siguen a través de las redes, de YouTube, de Spotify, queremos decirle de parte del Señor que hay un Dios en el cielo que les ama, que quiere lo mejor, que tiene un plan y propósito para sus vidas y que el Señor quiere entrar a tu corazón y ocupar ese lugar en tu corazón para que desde ese lugar Él pueda gobernar tu vida y tú puedas ver el cambio y la transformación maravillosa que Dios hace y tener esa certeza, esa seguridad de que allá en el cielo hay un lugar para ti. Quizás te haces la pregunta, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? Pues yo quisiera orar por ti en este momento para que lo aceptes al Señor. Así de simple, tienes que aceptar al Señor en tu corazón. Si tú lo quieres hacer, repite esta oración conmigo. Dile a Dios: Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón y sé mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Gracias te doy por esta linda oportunidad que tú me das. Amén. Nuestro compromiso por ustedes es seguir orando por ustedes. Por ustedes también que estamos estudiando, estamos orando para que sigan estudiando y sigan creciendo y de esa forma ustedes puedan servir al Señor. Buenas noches, Dios me los bendiga.